perfecto. Bueno, no es el agente negro, he dicho el agente oscuro, ¿eh? Y es este libro de aquí. Resulta que me apareció en la búsqueda gracias a que el prólogo es de Ignacio Zembrero. Y solo el prólogo de Ignacio Zembrero cuenta muchas cosas de los servicios secretos marroquíes y todo eso que la verdad son apasionantes. Me estoy bebiendo el libro, pero os quiero contar simplemente en la sección de hoy la vida de este agente en 3 páginas. Así que empezamos la sección que más me gusta del canal, la idea. Sí, soy yo el que ha diseñado esta especie de intro un poco cutre, pero a mí me gusta, ¿vale? Y sobre todo aquí esta sección intentamos aportar temas de un poco más de enjundia que den lugar a la reflexión. Bueno, el caso es que este tipo no cuenta su autobiografía porque, según tengo entendido, por lo que he leído, solo hay 3 agentes del CNI que hayan publicado cosas, ¿no? Y este sería uno de ellos. Em, en todo caso, es un tipo que afirma estar casado con una mujer marroquí, entiendo. Am, pero marroquí, yo no sé si sería bereber o algo así, porque ella de hecho abandona el Islam y se convierte al cristianismo, ¿no? O eso es lo que indica. Probablemente son cosas falsas para despistar a quien quiera intentar averiguar quién es exactamente. El caso es que él lo que afirma es que a través de su esposa, pues él tuvo un contacto muy cercano con la sociedad marroquí y todo eso. Entonces, él ya había trabajado previamente para el CNI, infiltrándose en grupos de extrema izquierda, muy concretamente monitorizando a la inteligencia cubana en España, porque la inteligencia cubana utilizaba esos grupos de extrema izquierda y les financiaba a veces para monitorizar a los exiliados cubanos en España, ¿no? Y entonces él trabajaba infiltrándose en esos grupos y obteniendo información. Pero bueno, lo dejó una temporada y luego regresó. Cuando se produjeron los atentados del 11 de septiembre y del 11M en España, pues se aumentó mucho el presupuesto de la inteligencia española y de todo el mundo para perseguir el terrorismo, ¿no? Am, y no, Kitav, la sección favorita del canal no es cuando provoco un desastre informático o se me cae un vaso o cosas de esas, ¿no? Entonces, como os digo, este hombre lo que le piden, como tiene un dominio muy importante del árabe, entiendo que del Darija, que creo que es el que se habla a pie de calle, que no es el árabe clásico, el de las noticias y todo eso, pues, y tiene una mujer que automáticamente un marroquí piensa que es musulmana, aunque no lo sea, ¿no? Porque da por hecho que siendo marroquí pues será musulmana. Pues claro, le permiten a este hombre tener una habilidad para infiltrarse muy grande. Y además el Islam tiene la peculiaridad de que es una religión que es muy expansiva, entonces le gusta mucho, acepta muy bien al que viene de otra religión y más aún si es encima un cristiano de origen español que se convierte al Islam, pues es como casi una cosa de prestigio, ¿no? Por así decirlo, dentro de esos grupos, ¿no? Y entonces el tipo, de todo lo que os podría contar, os voy a contar simplemente para que veáis cómo al infiltrarse el tipo de vida que llevan dentro de esas comunidades, ¿vale? Dice, me empezaron a pagar más a medida que Elenio Gil, que era como su agente de control o algo así, creo que se llama, era el tipo del CNI que hacía de enlace, ¿no? Acreditaba ante sus superiores mi dedicación al grupo de musulmanes reaccionarios. Se me dio información sobre el modo en que la Jamaat Tabligh, los Tabligh serían una de estas sectas islámicas, penetró en España desde Gibraltar y Francia, y cómo se había extendido por toda la península haciéndose con importantes mezquitas en prácticamente todas las ciudades. Es decir, una secta religiosa, ¿no? Que penetra en España. También en Reino Unido, dice, me mostraron documentación acerca de la expansión de los Tabligh en Gran Bretaña, sobre todo, donde estaban los principales centros de gobierno. Conocí la teoría de sus métodos de captación gracias a diferentes cursos de especialización. A veces actuaban como policía religiosa, como Hitzbah, ¿no? Llamando la atención a jóvenes musulmanes que fumaban o bebían en los cafés y tratando de reconducirlos al buen camino a través de las pláticas y reuniones. Lo de la Hizbah, el grupo de jóvenes islámicos, ¿no? Que llegan con su candor, su túnica blanca, digamos, a decirte, hermano, no bebas, eso es malo, hermano, tal. En el caso del ISIS eran más agresivos, hermano, tú, acérquese, hermano. Me acuerdo de un policía de la Hizbah del ISIS ahí en Siria, le decía a uno, acérquese, hermano. El señor iba con su mujer, tal, ella tapada y tal, y le decía, hermano, la vestimenta de tu mujer es inapropiada porque
la mala tela de su hijab, de su, bueno, en realidad era un niqab, yo creo, de su niqab hace que se transparente un poco, ¿no? Hermano, compra una tela de mejor calidad para que no se transparente tanto, ¿eh? el, el niqab. Y el otro como, sí, hermano, claro que sí, hermano. Claro, el de la Hizbah con su Kalashnikov y tal. Pero bueno, es otro tipo de policía, ¿eh? Pero eso es muy típico en los países islámicos. En todos hay policía de la moral. Y te vienen a pegar la chapa con esas cosas, ¿no? Entonces dice... Dice, creo que llegué a saber más de los tabligh que los propios tabligh de mi mezquita. Dice, tuve que volver a inventar en casa nuevas reuniones de trabajo fuera de Granada para justificar las noches que pasé durmiendo en las salas de oración de las mezquitas tabligh de Andalucía. Dormía junto a mis maestros, tumbado de lado sobre la alfombra de lana, y muchos fines de semana viajaba con misioneros que predicaban en otras ciudades. Misioneros. Punto chulo. Dice, a las mezquitas de Granada también llegaban varias veces al mes misioneros de otras provincias y hasta de países tan lejanos como Arabia Saudí o Pakistán, a predicar con su ejemplo y su palabra. Llegué a convertirme en un tabligh más. Ayudaba a limpiar la mezquita, a cocinar para repartir comida entre los pobres, a preparar los sermones del imán los viernes de reunión y hasta hacer el adán, la llamada a la oración antes de cada oración diaria o zalá. Tomé esta costumbre antigua de almuedano gracias a mi voz aceptable y mi oído musical. Cada día controlaba el reloj principal de la sala y llegaba a la hora exacta para la zalá de Dohor, el Asr, el Maghreb y el Isham, cada una de las oraciones islámicas de la tarde y la noche. Bueno, es decir, el tío se había infiltrado y tenía un papel dentro de esa comunidad, ¿no? Dice, los misioneros del Tabligh salían a hacer dawah o proselitismo durante 3 días al mes. 3 días al mes, durante 40 días seguidos al año. Y de manera especial durante 4 meses, una vez en la vida. Por tanto, durante 40 días al año, durante 3 días al mes, y una vez en tu vida debes hacer proselitismo, intentar convertir a gente durante 4 meses seguidos, ¿no? Dice, las salidas de fines de semana tenían como destino una mezquita de otra ciudad o zona rural con la que estaban hermanados. La gran salida tenía como finalidad el encuentro de todos los tabligh en alguno de los centros internacionales de Pakistán o India. En Bangladesh se reunían anualmente hasta 2 millones de tabligh. Todos querían ir cada año y muchos hacían grandes esfuerzos económicos para lograrlo. Incluso ponían en peligro sus puestos de trabajo. Mi quehacer junto a los feligreses de aquellas mezquitas granadinas era siempre solitario y sórdido. Tenía que asistir a reuniones agotadoras que se celebraban en el pequeño templo durante la noche. Después de la última de las oraciones de rigor, acudían los de siempre, los fieles más comprometidos, con enormes barbas y marcas en la frente de tanto postrarse. Ya sabéis que uno de los síntomas de un posible radical, ¿no?, islámico es que tiene la frente de tanto postrarse y tocar el suelo, la tiene aquí como desgastada, vamos a decirlo así. Dice, un sheikh venido de fuera, por aquello de que nadie es profeta en su tierra, hablaba en Darija, el dialecto más generalizado en Marruecos, de compromiso con el Islam, de que todos los cristianos se condenarían en el infierno, de que nuestras hijas debían relacionarse solo con musulmanes y no andar frivolizando con chicos ni en el colegio ni en la calle, que debíamos ser ejemplo para ellas, que teníamos que obligarlas a llevar el pañuelo en el cabello a partir de los 9 o 10 años de edad, que no debíamos dejar que se contonearan en público, se desplazaran de un sitio a otro sin vigilancia, que no pasaba nada si abandonaban el colegio a temprana edad, que su función en la vida poco o nada tenía que ver con las ciencias y las letras, que para el conocimiento y las cosas del mundo ya estábamos los hombres. Dice, después de esas charlas en la oscuridad de la sala de oración, los que salíamos de viaje al día siguiente nos quedábamos a dormir en la mezquita. Era todo un ritual medido y repetido una y otra vez. Los fieles más generosos y pudientes traían comida de sus casas para cenar, desayunar y para el viaje del coche. Muy temprano nos levantábamos a rezar con el alba y nos aprentábamos en un automóvil y a rodar. A un pueblo de Málaga, a otro de Jaén, a una mezquita de Almería, cada vez un sitio diferente. Íbamos todos con chirabas, con gorritos de crochet pakistaníes, kufís y sin afeitarnos el rostro. Recuerdo viajes interminables en Renault 11 en furgonetas miserables en las que había viajado corderos vivos la semana anterior. Ponían música religiosa, la única permitida, discursos inquietantes de predicadores orientales o series jaculatorias repetidas que se eternizaban como un fado desafinado. Parábamos a comer en el estacionamiento de un área de servicio en mitad del campo. Cada vez con más frecuencia me dejaban decir cosas
a los que acudían a conocernos y escucharnos en las hospitalarias mezquitas. Los discursos más teológicos se les reservaba al más viejo del grupo, casi siempre el líder de la comunidad, que era el presidente a su vez de la asociación legalmente constituida que había registrado la mezquita. Paréntesis, una de las cosas que cuenta Zembrero es que el servicio secreto marroquí, creo que era el Interior, tiene una relación muy estrecha con el Ministerio de Asuntos Religiosos marroquí. Es decir, que de alguna manera lo controlan al dedillo, ¿no? Y es una herramienta, sobre todo de control interno, pero que se puede usar y se ha usado en el caso de Ceuta y Melilla. Al punto de que cuando se elaboró un registro español en el que los distintos imanes de esas mezquitas en Ceuta y Melilla, en este caso, pues se adscribieron y se inscribieron de manera normal, natural, los marroquíes les presionaron para que se desinscribieran del registro español y fueran solo al marroquí, curiosamente. A los imanes, incluso a los imanes más díscolos, que simplemente querían estar en el registro español y punto, les fueron a visitar agentes del servicio secreto para decirles que se salieran del registro español, aunque estén en Ceuta y Melilla, y se metan y se queden solo en el de Marruecos, ¿no? Cosa interesante. Dice... Me pedían que explicara mi experiencia de conversión y a veces también que relatara los graves errores teológicos del cristianismo y cómo había llegado a descubrir en el Islam la única verdad. Pero yo me negaba a difamar la Biblia, argumentando que el cristianismo era la fe de mis padres, gracias a la cual yo había llegado hasta el Islam, y que no era necesario calumniar o denigrar a los nasara, los cristianos, para ensalzar lo que Alá reveló a Mahoma. Bueno, estas es un poco las ideas que manejan, ¿no? Dice, casi siempre nos dejaban explicarnos durante la oración de los viernes y tras los lamentos oportunos pasábamos a hacer la colecta, como era costumbre, pellizcando mi chilaba con dos manos a la altura de las rodillas y levantándola hasta la cintura, como si fuera una falda, ¿no? Se la levanta así para, como cuando pasaban el cepillo en la iglesia, ¿no? Para recoger pues el dinero, ¿no? De media África, por lo que dice. Hasta 2.000 euros recogimos en una ocasión en una mezquita de Marbella. Cuando la cantidad recaudada no nos parecía suficiente, viajábamos a otra mezquita el mismo día. Y en ocasiones, después de pasar la chiraba, me ponía yo mismo en la puerta de salida y volvía a invitar a los fieles que abandonaban el templo a que nos regalaran las monedas que aún conservaban en sus bolsillos. Dice, como casi siempre ocurría, yo trabajaba para el CNI prácticamente a ciegas, sin saber el cometido real de la información que obtenía. Podría contaros unas cuantas más cosas, y sé que esto no parece particularmente jugoso. Cuenta muchas otras anécdotas, como cuando en una reunión con ellos, uno de ellos le pilló con un bolígrafo espía tomándoles fotos y una serie de cosas, ¿no? Lo interesante de este relato es lo cotidiano. Es decir, es entender cómo funcionan a un nivel básico. En este caso no hablamos de un grupo terrorista, hablamos de los Tabligh, que por lo que explica este agente, son, aunque en sus círculos, en su extrarradio a menudo se han movido terroristas, es decir, pues eso, los típicos Abu Bakr perseguidos, ¿no?, internacionalmente por Interpol y por 1000 policías. Que claro, como estos círculos funcionan mucho con el boca a boca y no necesitas tanto WhatsApp, tanto tal, pueden evitar ese tipo de medios electrónicos en los que probablemente les cazarían, ¿no?, más habitualmente. Entonces, este tipo de individuos sí se mueven, parece ser, alrededor de estos tabligh, que son bastante estrictos, religiosamente hablando. Pero los propios tabligh, según este agente, en sí ellos mismos, el grupo no es terrorista, por así decirlo, sino que es la gente que se movía en el extrarradio, en la periferia del mismo. Y eso había sucedido con tanta frecuencia que, aunque no fueran miembros del Tabligh, estaban ahí alrededor de ellos, que en muchos países se ha prohibido directamente a la organización, ¿no? Pero lo interesante, como os digo, es entender cómo se mueven este tipo de grupos. Es decir, la idea del misionero yendo a predicar, yendo a intentar ganar adeptos. Él explica cómo, y esto es algo que yo he oído más veces, que el musulmán te va a intentar convertir. Es decir, tienen la idea, no todos, imagino, obviamente, pero bueno, el que aún profesa el Islam de una manera clara, tiene la idea de expandirlo, ¿no?, y de intentar convertirte y todo eso. Entonces, de alguna manera es algo que llevan muy dentro. Pero dentro de este tipo de grupos, además, ellos realmente salen afuera a predicar, es decir, se lo toman muy en serio. Cosa que hoy día, pues igual en España, con el catolicismo yo no es algo que vea, igual me equivoco, ¿no? Sí que lo veo en el caso de los evangelistas y otras ramas religiosas, ¿no?
Pero es interesante eso, también entender los pocos medios con los que cuentan. Pues él habla de 4 subvenciones que sacan de aquí y de acullá, ¿no? Por ejemplo, a los imanes Marruecos les da en muchos casos un pago de 600 o 300 euros al mes aproximadamente, mensuales, a todos esos imanes que tienen en sus registros. Muchos de ellos imanes que están en España, lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno, así es. Entonces, de esa manera los tienen controlados, ¿no? Pero bueno, que en general tienen muy pocos medios, salen mucho a predicar. Y también es interesante entender desde el punto de vista de la financiación cuánto dinero pueden sacar. Obviamente el caso que ha puesto de Marbella, 2.000 euros sacaron, pues sería muchísimo. Supongo que en Marbella quizás pues hay un tipo de musulmán más adinerado, ¿no? En Almería seguramente sea un tipo de musulmán pues más pobre, seguramente, ¿no? Pero bueno, es interesante de cara a plantearse, bueno, cuánto dinero puede obtener una organización de este tipo, qué capacidad de captar gente tiene, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que lo rodean. Y luego otra cosa interesante del libro, hay muchas, y aún no me lo he acabado. Am, lo que comenta mucho es que el Islam, obviamente aunque los que desconocemos el Islam se nos puede presentar como una cosa muy monolítica, obviamente dentro del Islam tienen mil y una divisiones. De todo tipo, ¿eh? Aquí habla también de la racial incluso. No viene a decir que aunque muchos musulmanes árabes se enorgullezcan y pretendan presentar el Islam como una religión multicultural, multinacional, que abarca a todo el mundo, pues luego en la mezquita los espacios con los musulmanes negros están segregados. Se ve al Islam de los negros, vamos a decirlo así, con cierta desconfianza. Incluso él hablaba de gente que lanzaba la pregunta de la negrización del Islam, vamos a decirlo así, ¿no? De cómo hay un Islam negro que se está comiendo al Islam árabe, vamos a decirlo así. Luego, las numerosas sectas, ¿no? Habla de los tabligh, de los hermanos Escudero, ¿no? Bueno, toda una serie de que son unos españoles conversos, si no he entendido mal, que practican una versión muy sufí del Islam, más abierta, más honrada, o bueno, no honrada, sino acorde a nuestros valores, entre comillas. Bueno, lo que te vine a contar es que en cada ciudad de España hay un universo islámico muy grande y que a menudo hay varios tipos de mezquitas distintas. No son todas iguales. Unas las financian países extranjeros, unas son muy radicales, otras pertenecen a otra secta religiosa como las que os estoy comentando. En muchos casos, bueno, las del movimiento Mirabitún o Murabitún, creo que era Murabitún. En muchos casos incluso están enfrentadas las mezquitas entre ellas, ¿no? Por no hablar de toda la Federación de Organizaciones Islámicas de España, creo que era, o de Entidades Islámicas de España, que es la principal organización religiosa islámica. Ya sabéis que por ley en derecho eclesiástico cada religión tiene sus organizaciones representantes, ¿no? Y por esa, hasta hacía no tanto, se consideraba que su cabecilla era un señor al servicio de la inteligencia marroquí. Por lo menos eso he leído yo en este libro. Y a día de hoy se cree que ya no, pero sería una persona, o habría personas que podrían ser cercanas a movimientos como Justicia y Caridad, o incluso algunos hablan de los hermanos musulmanes, ¿no? Movimientos que en Marruecos están incluso perseguidos en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, ya sabéis que vivimos en una época con polarización y, bueno, no me meto en ello. Pero sea como fuere, cualquier fenómeno que se quiera abordar con un mínimo de seriedad, ¿no? Y el Islam en los países occidentales, pues es un tema que merece ser abordado, debe hacerlo no basándose en tweets virales que te vas encontrando, de cosas que te ponen negro y te dan ganas de coger una azada e ir a quemar algo, sino bueno, leyendo y entendiendo cómo funcionan las cosas de verdad. Entonces, lo bonito de este libro, al margen de que hay experiencias fuertes, no creéis que todo es esta cotidianeidad que os acabo de contar, hay cosas mucho más fuertes en este libro, pero he querido presentar justamente lo cotidiano porque eso es el grueso, en realidad, de la vida de cualquier persona y de un musulmán o de quien sea. Entonces ese es un poco el punto, ¿no? Que permite tener un acceso privilegiado de una gente a todo esto. Les Besiers, muchas gracias por tu suscripción. Goida para ti.
Qué calor hace. Bien. ¿Cuál crees que debería ser la política de Europa con el mundo árabe? Más allá de lo militar, desde lo cultural. No sé, eso ya de lo cultural. Lo cultural es tan amplio que no sabría decirte. Muchas gracias a Les Bessiers. Am, sí, bueno, los rusos a río revuelto ganancia de rusos. Es así, los rusos aprovechan todas estas cosas para echar más leña al fuego, ¿no? Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Magnus92 dice, con estas cosas objetivamente no puedes centrarte en el individuo. ¿Son todos los musulmanes o todos los marroquíes malos? Evidentemente no. Es más, la mayoría de ellos serán buena gente. Pero se debe ver el conjunto y el Islam. En su conjunto es una religión peligrosa que busca el exterminio de todo aquel que no sea musulmán. Bueno, lo importante realmente es tener las dos ideas a la vez. Lo importante es comprender las dos cosas. Que de un lado el 99% de la gente es buena, en general. Y a la vez tienes que tener en cuenta que el Islam y el cómo se practica en muchas ocasiones y las ideas que imbuye a mucha gente, no siempre, pero en muchas ocasiones son contradictorias con nuestros sistemas de valores. Y teniendo las dos ideas a la vez, sin quitar la una y descartar la otra, tienes que intentar operar en la realidad, ¿no? Ese es el punto. Am, un Islam estrictamente... Bueno, sí, estrictamente, porque habrá de discusión teológica, pero como lo interpretan en muchos lugares, pues obviamente es contrario a nuestro sistema de valores, ¿no? Y ese es un asunto importante. También hay que plantearse la otra gran cuestión, ¿no? La democracia al final es una cuestión de números en buena medida, ¿no? Y el día en que una parte de la población, pues no mayoritariamente, pero tiene determinadas ideas, tienes que ver cómo digieres eso, claro. Eso es un asunto, ¿no? El de, ya os lo he comentado alguna vez, la democracia militante contra la democracia no militante, ¿no? La democracia que se considera el bien en sí mismo y que está incluso por encima de que el pueblo pueda decidir contra la democracia, a lo contrario, ¿no? Pero bueno, es solo una idea. Yo simplemente os dejo este testimonio que me parecía, vamos, de lo más interesante, ¿no? Dicho esto, vamos a por el siguiente asunto.